Pero yo un poco quejoso te decía, che, nadie baja línea, no sabemos para dónde ir, no nos dicen nada. Y vos dijiste algo así como, y bueno, estamos pasando una crisis política. Como diciendo, y bueno, ¿qué querés? Pero digamos que mientras haya, y yo me quedé pensando, entonces digamos, mientras haya esta crisis política, que igual no sé bien de qué implica, digamos, ¿no? Una crisis política, vamos a andar así guachitos, perdidos y esperando, o generando algo, o no sé, cada No, uno viendo. yo creo que hay que intentar generar, este asunto de lo que decía Perón, de que cada uno tiene que sentirse un mariscal, tiene que ponerse no me acuerdo bien cómo era la metáfora, pero era cada uno tiene que ser un creador y un organizador. Ajá. Aunque el objetivo de la organización esté, en términos inmediatos, esté dudoso, porque yo creo que estamos en una época de definiciones, ¿no? De definiciones. Hay dos cuestiones que son como los parámetros de las definiciones. Uno son las elecciones, la elección del 14. Pero el otro, cada vez más en el centro de la escena, es el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Entonces, esas cosas, las elecciones terminan pronto, digamos. Sí. Esa parte, después viene otra fase también, de acuerdo a los resultados, ¿no? No es que se termina el problema crítico electoral, pero eso dependerá de los cómputos. Y el tema del Fondo Monetario Internacional, yo creo que coloca a la Argentina en un punto central de la agenda internacional, porque ¿cómo se va a resolver el problema de las deudas? Porque Argentina es un país solo, pero después hay una enorme cantidad de países que vienen endeudándose y que tienen encima los costos no solo económicos, sino sociales y morales de la pandemia. Acá, en el tema, a Argentina le toca jugar en un tablero central en el mundo, porque si el Fondo Monetario Internacional, digamos así, si el grupo de los 20, si los grandes países capitalistas mantienen el tono y la idea con la que se venía actuando internacionalmente hace 2 años, esto es catastrófico, pero no solamente para la Argentina. Ajá. No solamente para la Argentina, se hace un mundo cada vez más invivible. Entonces, y yo creo que alrededor de ese tema hay una enorme cantidad de tensiones. Hay gente que está, por ejemplo, me llegó una especie de papel borrador que el fondo habría hecho circular, Ajá. que es catastrófico, digamos, está redactado como para que la Argentina desaparezca. Ah. Ahora, ese asunto de agitar esos papeles es también un síntoma de cierta angustia incontenida que nosotros tenemos, porque es obvio, primero que es obvio que así como está eso no se aprueba en ningún congreso, en ninguna reunión del Congreso argentino se puede sostener eso, digamos, ¿no? Y segundo es que son los papeles preliminares, es decir, donde las partes están buscando que el resultado se acomode a su estrategia. Y además de todo eso hay que ver si no es una cosa apócrifa, porque también nos están provocando, también nos están tratando de llevar a un terreno, a un callejón sin salida, donde aparezcan los extremos como modo de pararse frente a esta realidad. Y esta realidad no nos conviene movernos en el plano de los extremos, porque si nos movemos en el plano de los extremos, los que perdemos, los que tenemos más para perder somos nosotros. Nosotros tenemos que mantener la calma, y creo yo que la performance del presidente en sus reuniones internacionales ha sido una performance digna, digamos, ¿no? Se mantuvo en un discurso que es el de la Asamblea Legislativa, es el del respeto por la soberanía argentina y de una política de no destruir al país, porque la salida de un endeudamiento como Macri, en Sí. condiciones de ausencia de autonomía política nacional, es un peligro cierto. Ahora, Entonces, Moca, te vuelvo otra vez. sí, volví para hasta atrás. acá está bien, pero bueno, ahora, definime por qué decís que esto es una crisis política. Bueno, porque está en juego el poder.
Las crisis políticas, cualquier cosa puede ser una crisis política si lo que está en juego es el poder, y acá en Argentina se está disputando el poder, palmo a palmo, digamos. Ajá. Si uno toma las declaraciones de las principales figuras, no sé si principales, pero las figuras más mediáticas de la oposición, de la coalición de derecha, son posiciones de máxima, son posiciones, acá no conversamos nada, acá vamos por todo, vamos por las instituciones, vamos por lo que haga falta ir. Sí. Digamos, ¿no? Entonces, y yo creo que el gobierno ha empezado a tomar nota de que la lucha es por el poder. Las pospaso, las posprimarias, los cambios de gabinete y el ajuste de algunas medidas urgentes en términos de pelea por los precios, en términos de poner orden en la relación con el mundo corporativo, creo que es significativo. No digo que esto conduzca necesariamente al éxito, por eso hay una crisis. Si estuviéramos encarando una etapa exitosa, no habría crisis. Ajá. La crisis consiste, siempre Gramsci decía que la crisis es algo, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Ajá. Y acá no termina de nacer el gobierno que haga honor a los compromisos iniciales. No termina de nacer, y esto no es un pase de facturas, porque en el medio está la pandemia. En el medio está la pandemia y en el medio están los opositores, que parece que están viviendo una especie de ensoñación de otras épocas, ¿no? Desestabilizadora. Edgardo, esto que vos estás contando respecto de que hay una lectura en el gobierno sobre la marcha de la oposición o esta forma de abalanzarse por todo, yo se lo cantaba esta mañana a Barra y me parecía que obligaba al gobierno a dejar en un segundo plano cualquier discusión respecto a la relación de fuerzas después del 14 de noviembre, y lo que yo veía era que se venía una etapa de corrección ideológica, sin importar si te daban las fuerzas. ¿Vos ves esto? Yo creo que se está dando eso, está bien ponerlo en términos de puntos suspensivos, porque no se pueden asegurar las cosas, va a haber muchas tensiones de un lado y del otro. Tengamos en cuenta que acá estamos enfrentados con el centro de poder corporativo financiero mundial, y con una cosa que en Argentina ya se da desde hace algunos años, pero que se ha intensificado, que es el carácter neocolonial del comportamiento de las principales figuras de la oposición y de los principales grupos mediáticos. Llamar a esto neoliberalismo es un poco piadoso, porque el neoliberalismo es una etapa del capitalismo y es una etapa del colonialismo, no es toda la historia. El colonialismo es más viejo. Claro. Y lo que está ocurriendo en la Argentina se parece más a un sometimiento de los sectores, de un núcleo de los sectores dominantes. Yo quiero seguir funcionando en la estela de lo que Cristina llama el nuevo contrato social. No quiero dar por cerrado eso, por más que hoy no tengamos ningún indicio de que vamos en esa dirección. Pero bueno, hay que recuperar las lecturas sobre la teoría de la dependencia, ¿no? Exacto, acá. Pero lo más asombroso es la manera casi perdida en el tiempo de la conducta de la derecha argentina, porque es una, si vos querés enterarte qué piensa el Departamento de Estado de los Estados Unidos de lo que pasa en la Argentina, tomás los principales medios de comunicación y los principales dirigentes opositores, está expuesto claramente. Si Estados Unidos tiene problemas con Venezuela, hay campaña contra Venezuela. Si ahora van por Cuba, vamos por Cuba. Es como una especie de dependencia refleja, de reflejos condicionados de pro potencia colonial. ¿Y hay una chance, Edgardo, de que en esta pelea entre la potencia declinante de Estados Unidos y la potencia ascendente de China, Argentina pueda ensayar una tercera posición para este siglo? Bueno, yo creo que eso está en la agenda inevitablemente, y lo que puede ocurrir, según sean los movimientos de los jefes del mundo capitalista, es que eso se acelere dramáticamente o que tome una evolución más pausada. Y yo creo que a mí
en situaciones como estas, apostar a la explosividad del ritmo de los acontecimientos, yo no lo haría, pero no depende de nosotros eso, no depende de nosotros. Y yo creo que efectivamente eso es una ventaja. Yo te lo preguntaba una ventaja porque... con una ventaja paradójica, porque la situación que hay de cambio de correlación de fuerzas en el mundo entre las principales potencias, al mismo tiempo coloca a Estados Unidos en posiciones más agresivas. Claro, te lo preguntaba por eso y por lo que dijo la semana pasada Mark Stanley respecto de... Claro. Hasta le molesta que cerremos un acuerdo por el 5G con China. Sí, no, eso es doctrina. Y además Stanley viene con la doctrina escrita y ya nos la hicieron llegar otros funcionarios del Departamento de Estado que han venido en estos meses, ¿no? En lugar de una conversación serena sobre el hemisferio, sobre las situaciones, los problemas comunes, como se suele decir en el ámbito diplomático de Estados Unidos y la Argentina, vienen en tren de virreyes. Vienen en tren de virreyes a un país que está muy lacerado, un país que está muy herido por el macrismo, entre otras cosas, ¿no? Porque ahora tenemos que estar conversando estos movimientos difíciles en un mundo muy complejo, después de una cosa desastrosa que hicieron, que no era necesaria, porque el país en el 2015 estaba equilibrado en términos de endeudamiento, tenía problemas por todos lados, como todos los países en vías de desarrollo, pero no había ninguna necesidad de tirar la casa por la ventana con un endeudamiento que, según se probó, todo el sentido que tenía era promover la candidatura de Macri a la presidencia. Y después de que eso ocurre, la oposición, que era gobierno cuando se produjo ese desastre, protesta por las dificultades argentinas para resolver el problema del endeudamiento, y sale a decir Macri que él lo hubiera arreglado en 5 minutos, porque como tiene la confianza del imperio, la confianza del imperio es un valor en sí mismo. Ahora, lo mismo dijo de la inflación, lo mismo dijo de la pobreza, lo mismo dijo de todo, y después lo que pasó fue lo que todos sabemos que pasó, una enorme mentira que le está costando a la Argentina mucho sufrimiento. Yo creo que esas cosas, es como decís vos, yo creo que el gobierno ha encontrado un tono más enérgico para decir esas cosas, porque no se puede sostener. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber convivencia, conversación, diálogo entre los partidos políticos. Los que no quieren eso son ellos. Claro. Los que no quieren eso son ellos. Ojalá apareciera un segmento, qué sé yo, por ahí los radicales, qué sé yo. No apostemos mucho a los radicales porque, bueno, porque los conocemos, digamos, ¿no? Ajá. Pero me refiero a los radicales que hoy conducen al partido, porque radicales afuera del partido hay un montón y muy buena gente, ¿no? Pero también parecería que al menos los movimientos o los últimos movimientos de los dirigentes del Frente de Todos sugieren que esa fragilidad de la unidad que veníamos avisorando comienza a tonificarse un poquito más, ¿o ves otra cosa vos? No, yo creo que se tonifica siempre en un ambiente, yo te diría, de inestabilidad. Ajá. Y hasta de inestabilidad emocional por momentos. Tengo esa sensación. Porque además, nosotros que estamos siempre organizando actividades para intercambiar opiniones, invitamos gente, hay un tema de que no es fácil hablar en una situación como la que estamos viviendo. Claro. Como diría Edmundo Rivero, nadie quiere el estandarte si es nunca la procesión, ¿no? Claro, nadie quiere aparecer diciendo algo, porque aparte como te están atentos para capturarte una frase que salió del libreto y convertir eso en una página, en una tapa de Clarín. Las tapas de Clarín, nadie quiere salir en la tapa de Clarín, claro, en una situación como esta, ¿no? Porque no va a ser seguramente para decir el ministro anunció las siguientes obras, ¿no? Va a ser para un lapsus que para un individuo como alguno de estos queridos dirigentes, compañeros dirigentes, está todo el tiempo haciendo declaraciones, está todo el tiempo enfrentando micrófonos, y en ese estrés se le puede escapar una cosa que se entienda de doble aspecto, y con eso te tienen una semana vapuleándote por algo que dijiste. Es un ambiente sórdido. La política argentina ha entrado en un segmento muy difícil. Uh-huh. La verdad que yo creo que si alguien sale a decir que tiene claro cómo sigue esta historia, hay que pensar que está macaneando. Edgardo, ¿tenés la sensación que tengo yo
de que estamos, estos últimos días son de calma y que el 15 de noviembre arranca, o sea, viene la empujada, el reempujón final de la derecha para llevarse todo puesto al gobierno? Yo, yo lo del, yo creo que van a, primero que hay que saber cómo son los guarismos, no solo quién saca más votos, sino cómo se reparten los votos, ¿no? Porque, qué sé yo, Management and Fit dice que ganan por robo, pero Management and Fit también decía que ganaba por robo Macri. Vamos a ver. Yo creo que salgan como salga, los tipos el lunes Sí. aceleran, ponen Totalmente, sí, a eso fondo. estamos de acuerdo, pero no es lo mismo el modo y la eficacia de eso según sea el resultado electoral. Por supuesto que salen igual a destruir. Ahora, yo creo que a mí me parece, por ejemplo, que la posibilidad de defender, yo creo que acá hay que enfrentar un frente crítico, que es el frente devaluatorio, digamos, ¿no? Ajá. Devaluatorio e hiperinflacionario. Ahí hay una frente de tormenta que ellos van a manipular, porque además tienen peso en esos sectores, en los sectores decisorios que pueden mover el amperímetro en esos puntos. Pero por ahora me parece que el gobierno y el equipo económico se han mantenido firmes. Ya ha habido varios intentos de corridas cambiarias y macro devaluaciones. Hasta ahora en ese terreno se mantuvo la firmeza. Ajá. Que van a venir. Y qué se le va a poner enfrente a lo que va a venir depende de la madurez, y yo creo que depende de la unidad. Yo creo que ahí está el punto. En esta crisis política, el dato central es la unidad que se pueda mantener, la unidad en la que se pueda mover y mantener el gobierno. Claro. Yo creo que después de la crisis post-paso hay unos vientos un poco más equilibrados. Por supuesto tuvo que haber un llamado de atención fuerte, como fue la carta de Cristina, para restablecer mínimos equilibrios, porque también hay un sector que está confundido en el sentido de no reconocer los orígenes de lo que estamos viviendo. Los orígenes, acá la candidatura presidencial de Alberto Fernández no la resolvió un congreso partidario, ni una reunión de los aliados que se pusieron de acuerdo, ni una movilización multitudinaria, sino que le resolvió un mensaje de Cristina Fernández de Kirchner. Si no se va a la génesis de las cosas, no se entienden las cosas. Sí, sí.